Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Bienvenidos a Solo el amor crea, un programa dedicado a mostrar la belleza del Evangelio de la vida. Soy la hermana Alexandra del equipo NSE Argentina. Agradezco la participación en la parte técnica de Jorge Graña desde Alabama y a la hermana Ofelia Mesa desde Buenos Aires, Argentina. Antes de empezar, quiero saludar como siempre a los oyentes de Radio Católica Mundial y a nuestros oyentes de Nuestra Señora del Encuentro con Dios NSE Internacional. Hoy, a las puertas ya de celebrar el misterio maravilloso de la Navidad, tengo el honor y el agrado de verdad de estar con un sacerdote que hace poco dio una conferencia en La Plata, en una jornada dedicada al primer grupo internacional San Carlo Acutis, y pues realmente fue una preciosidad comprobar cómo el padre Eduardo ha sido testigo de los milagros eucarísticos de Buenos Aires en la parroquia Santa María. Y de verdad que nos cautivó, cuando estuvimos cubriendo este evento, nos cautivó el poder estar frente a un testigo presencial de este gran milagro eucarístico. Y por eso, vísperas de la Navidad, pues hemos invitado al padre Eduardo Pérez a Solo el amor crea. Bienvenido, padre. ¿Cómo está, hermana Alejandra? Bien. Bueno, padre, lo presento antes que nada y le agradezco un montón. Sé que está convaleciente, así que le agradezco mucho haber aceptado la invitación. Bueno, el padre es un sacerdote diocesano especializado en iconografía, que es bellísimo, un arte bellísimo. Testigo precisamente del milagro eucarístico desde 1992 en la parroquia de Santa María. Actualmente es presidente de la Fundación La Santa Faz y capellán de las hermanas de Schoenstatt del Colegio Mater. Así que, bueno, padre, pues cuéntenos, porque en realidad no es un milagro eucarístico, son 3 milagros eucarísticos. Cuéntenos cuál fue su experiencia y cómo empezó por qué se dio el primer milagro eucarístico. Bueno, en mayo de 1992, el primero, el párroco, que se llamaba Juan Salvador Carlomagno, encontró delante del sagrario, sobre el corporal, 2 pedacitos de hostia, y entonces, como acostumbramos a hacer, los puso en un bol con agua dentro del sagrario para esperar a que se disuelvan, y una vez disueltos purificar el bol y derramar lo que queda en el agua, que queda como con una baba, en una maceta. Pero durante una semana éramos 3 sacerdotes y un diácono. Nosotros miramos a ver si se había ya disuelto y no pasó nada. Y el 8 de mayo, que es el día de la Virgen de Luján, cuando el párroco celebró la misa, vio que eso se había convertido en algo que era carne y sangre. Entonces, en ese momento, en la casa estábamos el diácono y yo, y nos pidió que fuéramos para ver esto, y entonces inmediatamente se comunicó con el obispo. En ese momento el arzobispo de Buenos Aires era el cardenal Antonio Quarrachino, pero estaba de viaje. Entonces se comunicó con Monseñor Mirás, que era el obispo, el vicario general, y él nos dijo, bueno, llamen a un médico para ver qué era esto, ¿no? Claro. Y el párroco llamó a una médica, que lo primero que hizo fue ponerle esos papelitos que tienen un reactivo para ver si tiene hemoglobina, ¿no? Claro. Y cambió de color, es decir, que ya eso indicaba que había hemoglobina. Que la sangre, claro. Pero se llevó una muestra, porque era como si las 2 hostias se hubieran unido y hubieran explotado, porque había esquirlas en todo el vaso, ¿no? Y había salido de esa explosión un pedazo de carne.
y todavía había como unos pelitos blancos que después analizados dieron que eran fibra de trigo, es decir, que de adentro de la misma hostia había salido ese pedazo, ¿no? Entonces, bueno, ya ese día nosotros a la tarde supimos que era carne, que era sangre. Se lo comunicamos hacia el obispo, que nos dijo que bueno, que era viernes, ya se había dicho tarde, que el lunes iba a venir a la parroquia. Pero ese fin de semana, el domingo, que era el domingo del Buen Pastor, en las dos misas vespertinas se mancharon con sangre las patenas, una durante la comunión y la otra durante el Padre Nuestro. Y la sangre de una de las dos patenas que se pudo analizar coincidía con la sangre del milagro, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí entonces el lunes ya vino el obispo, ya empezó una investigación. Pero esa investigación fue muy larga porque pasaron muchas cosas y entonces se fue como detuviendo. Pero hubo entonces dos llamados más de atención de parte de Jesús, uno en 1994 y otro en 1996. Yo ya no fui testigo de esos dos porque ya me habían cambiado de parroquia, pero también son hostias que se mancharon con sangre. Pero la diferencia con la de 1992 es que las otras se pudrieron. En cambio, la de 1992 permanece hasta el día de hoy, ¿no? Y se la puede ver cuando se visita la parroquia de Santa María. Bueno, pasaron entonces los años y en 1999 aparece un médico que es Ricardo Gómez Castañón, que le propone ya al nuevo arzobispo, que era el cardenal Jorge Mario Bergoglio, quien fue después el Papa Francisco, le propone investigar las hostias estas de Santa María. Y entonces se hace una investigación mucho más seria, que se hace en Estados Unidos, en un laboratorio, y después en otro laboratorio de New York con el doctor Frederick Sugibe, que era un patólogo muy importante, y bueno, y los resultados fueron extraordinarios, ¿no? Porque dio que era carne del miocardio de un hombre de grupo AB, como que coincide con los otros milagros eucarísticos y con la Sábana Santa, y que ese corazón está vivo, imagínense que habían pasado 8 años en ese momento, ¿no? Y además que está herido, y muchas cosas, ¿no? Sobre que ese corazón sufría un enorme estrés, ¿no es cierto? Y bueno, y entonces en ese momento, cuando llegó ese resultado, el 8 de mayo del año 2000, que habían pasado 8 años desde el milagro eucarístico, el cardenal Bergoglio fue a la parroquia de Santa María y permitió la adoración del milagro eucarístico, ¿no? Así que bueno, fue una cosa muy linda que llevó 8 años, ¿no? El reconocimiento, pero que bueno, finalmente el cardenal Bergoglio lo propuso para la adoración de todos los fieles, ¿no? Padre, ¿qué es realmente un milagro eucarístico? Explíquele a los oyentes qué pasa durante la Santa Misa en el momento de la transustanciación. ¿Qué significa esto? Bueno, la transustanciación es un cambio por el cual cambian la sustancia, pero no cambian los accidentes. Entonces, nosotros seguimos viendo los accidentes del pan y del vino, el sabor, el color, incluso las consecuencias, es decir, si tomáramos mucho sangre de Cristo, nos emborracharíamos, y si comiéramos muchas hostias, engordaríamos, porque se mantienen los accidentes del pan y del vino. Pero cambia la sustancia, es decir, la sustancia pasa a ser el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo,
que es como que se esconde detrás de los accidentes del pan y del vino. Bueno, eso como es algo de la fe, es decir, porque nosotros los hombres vemos los accidentes, no vemos las sustancias, ¿no? Ujú. Entonces vemos lo que aparece, el color, la forma de algo, ¿no? Entonces nosotros sabemos que Jesús está vivo y presente en la Eucaristía, pero no lo vemos, ¿no? Entonces un milagro eucarístico es en general, es un milagro, es decir, una consecuencia que no tiene una causa que la produzca, pero que tiene que ver con esto de que se muestra la sustancia, ¿no? Se muestra lo que hay escondido en la Eucaristía. Algunas veces es el rostro de Jesús, como pasó hace poquito en la India. Ujú. Otras veces es que se aparece como un niñito Jesús, que hace referencia más a la Navidad, este tiempo que estamos celebrando. Y otras veces, la mayor cantidad de las veces, se muestra en su carne y en su sangre, ¿no? Como fue este caso de Santa María, ¿no? Que hay miocardio, es decir, una parte del corazón, ¿no es cierto?, ¿no? Pero también hay sangre de ese tipo AB, ¿no? ¿Y para qué los hace Dios estos milagros? Bueno, porque como nuestra fe es tan floja y los hombres nos guiamos tanto por lo que vemos, entonces algunas veces nuestra fe flaquea, ¿no? Y entonces Dios nos muestra, no, miren, acá estoy yo y acá estoy yo vivo y acá estoy yo esperándolos. Así es, padre. Y bueno, y algunos se preguntarán, ¿y por qué tiene que ver justamente vísperas de Navidad hablar del milagro eucarístico? Pues recordemos, Bueno, sí, porque padre. Jesús, es decir, la fe siempre supone algo que se muestra y algo que se esconde, ¿no es cierto?, ¿no? Por eso hablamos de revelación, ¿no es cierto? Es decir, Dios está cubierto por un velo, ¿no es cierto? Y Ujú. se revela, ¿no es cierto?, ¿no? Es decir, se quita un poquito ese velo, pero nosotros propiamente no vemos a Dios, ¿no? Es decir, como es, en su infinitud, en su grandeza, en todo su poder, en toda su gloria, ¿no? Entonces en la Navidad Dios se revela más que nunca, ¿no es cierto? Porque Dios se hace hombre y se muestra en Jesucristo, ¿no? Pero ¿cómo se revela? Se revela en un chiquito que está durmiendo en un pesebre, es decir, en un comedero de animales, y que está envuelto en pañales, ¿no? Que es nuestra fragilidad más grande, ¿no? Porque quiere decir que se ensucia, quiere decir que tiene frío, quiere decir que está en la intemperie, ¿no? Entonces el misterio de ese Dios enorme y todopoderoso, ¿no? Infinito, que nace en algo tan débil y tan frágil y tan necesitado de abrigo y de alimento como es un niñito, eh, ahí está como la revelación y el velo, ¿no es cierto?, con el cual nosotros vemos a Dios, ¿no? Cuando Jesús en la última cena toma un poco de pan y dice, esto es mi cuerpo, y entonces decide quedarse también escondido en la Eucaristía, bueno, más difícil todavía, ¿no es cierto?, porque ese Dios hecho hombre, que se muestra en la fragilidad de un chiquito o en la fragilidad de un crucificado, ¿no? Se muestra en algo todavía más pequeño, porque un pedacito de pan es algo que ni nos agacharíamos a levantarlo, ¿no? Tal cual. Que es ínfimo, que es pequeño, que es gratuito, que está totalmente en nuestras manos, ¿no? Entonces, así como los reyes, así como los pastores, así como María, así como José, vieron lo que había detrás de ese niño, ¿no es cierto? Bueno, Jesús nos invita a ver lo que hay detrás de la Eucaristía y amarlo ahí en la Eucaristía y arrodillarnos delante de Él y a regalarle nuestra vida y a tratar de conocerlo y de escucharlo, ¿no? En la Eucaristía, a través de la adoración eucarística sobre todo, pero principalmente en la misa, ¿no? Claro, de suyo, sí, la sacralidad de
este sacramento, valga la redundancia, es esto, ¿no? Es poder comer realmente, es un Dios que se deja comer. Por eso también cuando Jesús se hace hombre, que se hace niño, que decide nacer de una mujer, bueno, con virginidad perpetua, recordemos que es un dogma, la virginidad perpetua de la Virgen Santísima, pero igual como que quiere hacerse niño, ¿no? Y quiere pasar, y luego pasa por las mismas penurias que nosotros, digamos, de ambientales, de frío, hambre, sé lo que usted nos estaba contando, pero es que además, cuando va a la cruz, y esto es lo maravilloso de esta similitud entre un milagro eucarístico y la crucifixión o todo el sufrimiento de Jesús, es que justamente la sangre, siempre que analizan, porque son muchos milagros eucarísticos, gracias a Dios, que justamente en la conferencia que usted participó, pues que ya nos contará más adelante, estábamos viendo justamente haciendo una exposición de los milagros eucarísticos del libro de Carlo Acutis, de San Carlo Acutis, perdón, y cómo el Señor se va mostrando, pero siempre de la misma manera, ¿no? Un tejido del corazón, por eso el Sagrado Corazón de Jesús, ese corazón sufriente, el Inmaculado Corazón de María, que siempre lo acompaña, pero es un corazón tejido del miocardio, el mismo tipo de sangre y siempre un corazón que sufre. Hace poco también estábamos hablando de un libro de Paolo Marini, donde analiza la película de la Pasión, y es bastante curioso, o más bien no curioso, sino estremece, enternece y también dice, Dios mío, dame fe para de verdad amarte, porque con la visión de muchos santos, especialmente de, ahora se me fue el nombre de la Santa Catalina de Emmerich, pues ella va recorriendo con esas visiones privadas, revelaciones privadas, el sufrimiento de Jesús. Y cuando en un milagro eucarístico uno comprueba que ese tejido está sufriendo, Padre, porque es que los resultados arrojan que es un tejido que sufre, es un hombre que está sufriendo un nivel de estrés impresionante, la cruz. Sí, hermana, tal cual como usted dice, ¿no? Es decir, nosotros creemos que la última cena y la pasión, muerte y resurrección de Jesús es lo mismo. Lo que pasa es que en la pasión se da de manera cruenta, es decir, con derramamiento de sangre. Y en la última cena se da sin derramamiento de sangre, sino bajo las especies sacramentales. Pero Jesús nos da la vida tanto en la Eucaristía como en la cruz. Y es decir, la donación de su vida es el dejarse comer por nosotros, ¿no es cierto?, en la Eucaristía. Es decir, nosotros que no pudimos estar presentes en el momento en que Jesús murió, podemos estar presentes y recibir su vida al pie de la cruz en cada Eucaristía, ¿no? Y eso hace que la Eucaristía sea algo preciosísimo, ¿no? Porque todo Dios pasa a ser nuestro, ¿no es cierto?, ¿no? Cada vez que comulgamos y cada vez que lo adoramos, ¿no? Cada vez que estamos con Él, como es infinito, Él puede darse a todos por entero, ¿no es cierto?, que eso nosotros no podríamos, ¿no? Así es. Y eso es lo extraordinario, porque, es decir, nosotros tenemos que responder a esto, ¿no? Jesús dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Es decir, Él es el pan vivo, pero si nosotros no comemos de este pan, no nos beneficiamos de su vida, ¿no es cierto? Es decir, hay algo que es Él, pero hay algo que tenemos que hacer nosotros, y que si no lo hacemos, no podemos aprovechar, ¿no?, lo extraordinario que Él tiene para darnos, ¿no? Y por eso es tan necesario la misa, y por eso es tan necesario el recibirlo, y por eso es tan necesario el adorarlo, y el hablarle, y el dedicarle un tiempo, porque tenemos que alimentarnos de Él, ¿no? El hecho de que es cautivante el hecho de que el Señor se siga haciendo presente en tantos sitios,
recordándonos. Solo el amor de Dios es capaz de hacer esto realmente, esa misericordia infinita por el hombre, porque cometemos muchísimos sacrilegios con la Eucaristía, no solamente los que la profanan con maldad y con inquina, sino muchas veces pues vamos a la misa quizá por eso pienso, padre, no puede juzgar, por supuesto, pero que a veces como que no le sacamos jugo a este encuentro con Dios porque pues no estamos preparados o vamos esperando a que se acabe pronto, si es que vamos, o con ciertas mal dispuestos. Y qué hermoso esa misericordia de Dios, ¿no? Que vuelve una vez más, nos recuerda, nos dice, estoy yo aquí, ¿no? Estoy vivo y el que coma de este pan vivirá para siempre. Sí, cuando el Sagrado Corazón se le aparece a Santa Margarita María de Alacoque, le muestra su corazón y dice, he aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres y a cambio recibe tanta indiferencia. Amadlo y reparadlo sin cesar, ¿no? Es decir, que pienso que la herida del corazón de Jesús y por lo tanto también la herida del corazón eucarístico de Jesús es la indiferencia de nosotros. Primero de los sacerdotes, de los consagrados, ¿no? Que justamente elegimos el ser sus amigos, ¿no? El amarlo, el darle todo nuestro corazón, ¿no? Pero después también la de todos los fieles, ¿no? Porque todos los hombres todos los bautizados, somos sacerdotes por el bautismo, ¿no? Claro. Y por lo tanto tenemos que ser sus amigos, ¿no? Y bueno, tantos cristianos estamos bautizados, pero no le rendimos todo el amor y quizás le damos muchísimo más tiempo a un pasatiempo tonto, superficial, que estar con él, ¿no? Que nos ha amado hasta darnos su vida, ¿no? Así es, padre. ¿Cuáles son las condiciones para que la comunión realmente surta ese fruto que Dios quiere para nosotros? ¿Con qué condiciones debe comulgar todo fiel? Bueno, uno tiene que comulgar estando en gracia, ¿no es cierto? Es decir, que estando en amistad con Dios, ¿no? Si recuerda haber cometido algún pecado grave, tiene que pasar por la confesión, ¿no? Porque es como la cunita, ¿no es cierto?, del pesebre, ¿no? Es decir, nos imaginamos que la Virgen acondicionó ese lugar de la manera más limpia, más pura. Bueno, nosotros para recibirlo a Jesús también acondicionamos este lugar de la manera más limpia que podemos. Evidentemente nunca va a ser una cosa inmaculada porque somos pobres hombres, pecadores, ¿no? Pero sí el recibirlo de esa manera. Pero esto parece como una formalidad externa, ¿no? Pero en realidad lo importante es recibirlo con amor, con fe, ¿no es cierto? Con atención, no como si fuera un rito o como si estuviéramos recibiendo un caramelo, ¿no? Sino con conciencia de que lo estamos recibiendo a Él, con actos de fe, con actos de amor. Podemos aprovechar ese tiempo en que lo recibimos para pedirle perdón, para darle gracias, para adorarlo, para interceder por las otras personas, ¿no? Para reparar, porque nosotros podemos reparar por nuestros propios pecados, pero también por los del mundo entero, ¿no? Entonces podemos ofrecerle en ese momento nuestra atención para reparar por todos los que no lo atienden, todos los que no lo tienen en cuenta, ¿no? Y eso consuela mucho el corazón de Jesús, ¿no? Sí, sí, Padre. ¿Qué otra disposición debemos tener los fieles al momento de comulgar? Bueno, también la de la Eucaristía tiene una dimensión comunitaria. Por eso la recibimos en general, salvo un enfermo o alguna circunstancia particular, en la misa, ¿no es cierto? Y también en procesión y también
acompañando la comunión de los demás, ¿no? Porque como en la mesa de la familia, ¿no? El participar de un mismo pan hace que nosotros seamos hermanos, ¿no? Y por eso también, como el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, pero el segundo, que es semejante al primero, es amar al hermano, también de la Eucaristía tiene que salir una dimensión social de amor, de perdón, ¿no es cierto?, de ver al otro como mi hermano, ¿no?, y no como mi competidor o como lo que fuera, ¿no?, porque nos alimentamos del mismo pan, ¿no? También tiene que salir de la Eucaristía la dimensión misionera, ¿no es cierto?, es decir, estamos recibiendo un tesoro, no nos lo vamos a quedar para nosotros, ¿no?, es decir, tenemos que comunicarlo. Hay mucha gente que está muerta de hambre, no físicamente, ¿no?, sino espiritualmente, en su soledad, en su angustia, y bueno, y acá está el remedio para todo eso, ¿no? Entonces de la Eucaristía sale un corazón misionero que quiere comunicarlo a los demás, ¿no?, que quiere además consolarlo en las otras presencias que Jesús tiene, porque Él está presente real y sustancialmente en la Eucaristía, pero está presente realmente en el hermano también, ¿no es cierto?, porque Él lo dijo: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. No es una presencia sustancial, porque la sustancia que hay detrás del hermano es el hermano, no es Jesús. En cambio, la sustancia que está detrás de la Eucaristía es Jesús, ¿no? Pero no por eso no es una presencia real de Jesús. Jesús realmente está presente en nuestros hermanos, ¿no? Y por eso la Eucaristía es muy comprometedora, ¿no? Es decir, una vez que reconocemos que Jesús está vivo, entonces el que toma la manija es Él, ¿no es cierto?, ¿no? Y el que dirige nuestra vida es Él, ¿sí? Así es, Padre. Gran misterio y precioso don. Con esta reflexión vamos a ir a una brevísima pausa y retornamos nuevamente para seguir hablando de este gran milagro eucarístico en Buenos Aires, Argentina. En un lugar del mundo, escondida en un pesebre, sagrada familia, te vengo a buscar. San José y María, juntos adorando al niño envuelto en pañales, plácido de Dios. Alabémoslo, ya ha nacido Dios, con ojos de niño, Con ojos sencillos, alabémoslo, que es el Redentor, ha venido al mundo, llénalo de amor. todo el universo Brilla para Dios, anunciando al niño de la salvación. Llévanos al cielo para ser estrellas nuevas que brillen por siempre, alabando a Dios. Alabémoslo, que ha nacido Dios.
Virgen te mece, te sonríe y te protege, contempla el misterio de tan inmenso amor. El Hijo de Dios duerme con María Madre. En tu regazo quiero estar con Él. Quiero estar con Él. Alabemos, alabemos, que ha nacido Dios. Con ojos de niño, con ojos sencillos. Alabemos, Alabemos, que se reventó alabemos llénalo de amor. Alabemos, que ha nacido Señor. Ojos de niño, con Bueno, después de esta hermosa canción navideña, volvemos con el padre Eduardo Pérez, testigo fiel del milagro eucarístico de Buenos Aires en la parroquia Santa María. Padre, estábamos hablando justamente de las disposiciones para comulgar. No sé si algo nos queda por mencionar. En el ayuno eucarístico, ¿no? Es decir, una forma de disponernos para que nuestra atención prepare el camino, ¿no? a Jesús, es el tener cuidado de no haber comido nada una hora antes de recibir antes de recibir la Eucaristía. Es una mínima disposición, ¿no es cierto? Antiguamente eran más horas y suponía quizás un signo más claro y más definido, pero ahora es un pequeño esfuerzo que hacemos de penitencia, ¿no es cierto?, de entrega para recibirlo a Jesús, ¿no? También la forma, el decoro, ¿no es cierto?, en la forma de estar vestidos, en la forma de recibirlo, si lo recibimos en la boca, si lo recibimos en las manos, tener un sumo cuidado con las partículas, ¿no es cierto?, porque Jesús no solamente está presente en la hostia, sino en cada partícula de la hostia, ¿no? Y entonces, si vemos en la mano al comulgar un pequeño, aunque sea mínimo, ¿no es cierto?, es decir, pedacito de pan, ahí está presente Jesús, ¿no? Entonces tenemos que tener un gran cuidado de recibirlo, ¿no? Se lo agradezco muchísimo, Padre, que nos lo recuerde, porque ciertamente llama mucho la atención. Ya nos contará usted su experiencia personal de lo que ha sido tener con usted este prodigio de poder presenciar un milagro eucarístico, pero a veces es llamativo como pues comulgamos quizás sin ese debido cuidado, y justamente el milagro eucarístico de Buenos Aires es un trocito, o sea que es como... Claro, así es, sí, tenés razón, eran 2 pedacitos de hostia, sí. Impresionante. Y luego ese trocito entonces a veces decimos, no, pues es que quedó aquí, o y el primero de suyo eran 2 trocitos dentro de un corporal. Después creo que fue también una hostia que se cayó o lo que fuera, porque se cometen muchas profanaciones. Fíjese, Padre, qué impresionante. Las misas negras, las misas satánicas, siempre requisito indispensable una forma, una hostia consagrada. Es impresionante. El demonio cree más en la presencia eucarística que muchos de nosotros. Así es, sí, es terrible, ¿no? Pero sí, él sabe que Jesús está vivo y presente en la Eucaristía, ¿no? Así que es bellísimo, pues recordar que en un trocito muy pequeñito, así como una galleta, uno dice una galleta de chocolate, se me cayó una miga de la galleta, no digo se me cayó un trozo de harina que ya no forma parte de la galleta, pues perdón el ejemplo tan vulgar, pero y lo mismo con la Sagrada Eucaristía, ¿no? Cada trocito
forma parte del mismo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy que todos los cristianos, todos los católicos estamos a punto de celebrar ese misterio tan grande de todo un Dios hecho hombre, lo alabamos, lo adoramos, nos enternece, pues ojalá este niño Dios nos diera esas mismas disposiciones intelectuales y de gracia para poder, cada vez que vayamos a comulgar, estamos recibiendo también ese pequeñín indefenso, tan indefenso que se deja pisotear. Y otro misterio grandísimo, Padre, porque hay muchas cosas que desafortunadamente hoy por los medios de comunicación social pues se destroza la honestidad de muchísimos sacerdotes, ¿no? Pueden haber cometido algunos errores, pero hay muchísimos sacerdotes que día a día entregan su ministerio con fidelidad a Cristo, ¿no? Y a veces la gente dice, no, yo no voy a comulgar, yo no me confieso porque pues es un hombre igual a mí, más pecador que yo. ¿Cómo actúa Jesús a través del sacerdote? Bueno, los sacerdotes somos pobres hombres pecadores, ¿no? Pero en el minuto en que Jesús instituye la Eucaristía y dice, hagan esto en memoria mía, y eso se lo dice a los apóstoles que están ahí presentes, en ese momento Jesucristo instituye el sacerdocio cristiano. Y eso, bueno, ya sabemos que Pedro lo negó 3 veces y que Juan y Santiago se peleaban por ver cuál era el primero en el reino, ¿no? Y que Tomás dudó de la resurrección de Jesús y quiso tocar las llagas para estar seguro de que Jesús había resucitado, ¿no? Pero más allá de todas nuestras pequeñeces y de todos nuestros pecados, yo digo, esto es mi cuerpo, y Jesús aparece en la Eucaristía, ¿no? Y yo digo, yo te absuelvo de tus pecados y los pecados son borrados, ¿no? Impresionante. Y eso es algo que no es mérito mío, ¿no? Es decir, es un don que Dios ha dado, que tampoco me lo ha dado para mí, sino que lo ha dado para que a través de mí se alimente el pueblo de Dios, y a través de mí, de mi ministerio, se perdonen los pecados, ¿no? Entonces esa es la grandeza del sacerdocio, y el demonio sabe muy bien que haciendo que los cristianos rechacen el sacerdocio, en el fondo se pierden instrumentos de salvación, como es el perdón de los pecados, como es la palabra de Dios, ¿no es cierto?, como es la Eucaristía, y lógicamente basta para demostrar, para eso le basta dar que la gente se dé cuenta de nuestras miserias, pero eso ya lo sabemos, ¿no? Es decir, no somos santos, ni muy inteligentes, ni muy capaces, y tenemos perezas y tenemos un montón de pequeñeces, ¿no? Que hacen grande un sacerdocio. Por supuesto, todo lo pequeño se hace grande cuando se ve a la luz de la fe y de Cristo, Padre. Claro, es decir, cuando hacemos lo que Él nos mandó, ahí no estamos actuando en Cristo, ¿no es cierto? Y por eso nos vestimos como nos vestimos en la misa, o por eso decimos, yo te absuelvo, o esto es mi cuerpo, ¿no? No es mi cuerpo, el cuerpo del Padre Pérez, ni es el Padre Pérez el que absuelve, es Cristo, ¿no es cierto? Es el cuerpo de Cristo y es el perdón de Jesucristo, ¿no? Que es una también de las maravillas de las palabras, ¿no? De la consagración, y después porque este es mi cuerpo, ¿no? O sea, es un memorial del mismo Cristo. Sí, yo me asombro cuando lo digo. Claro. Uno se acostumbra a todo, por supuesto. Yo tengo 34 años de sacerdote, y entonces, lógicamente, muchas veces la costumbre, ¿no? Es decir, hace que uno no mantenga el asombro de aquello a lo que ha sido llamado, ¿no? Pero realmente, si poder perdonar los pecados o poder celebrar la Eucaristía es un don infinitamente grande, ¿no? Así es, Padre. Justo estaba recordando ahora la última encíclica de San Juan Pablo II en el 25º año de su pontificado,
la Iglesia de Eucaristía, ¿no? Y un testimonio de él bellísimo, dice: cuando pienso en la Eucaristía mirando mi vida de sacerdote, de obispo y de sucesor de Pedro, me resulta espontáneo recordar tantos momentos y lugares en los que he tenido la gracia de celebrarla. Recuerdo la iglesia parroquial de Niegowic, donde desempeñé mi primer encargo pastoral, la colegiata de San Florián en Cracovia, la catedral de Babel, la basílica de San Pedro y muchas basílicas e iglesias de Roma y del mundo entero. He podido celebrar la Santa Misa en capillas situadas en senderos de montaña, a orillas de lagos, en las riberas del mar. La he celebrado en altares construidos en estadios, el que manejaba numerosos jóvenes, en las plazas de las ciudades. Estos escenarios tan variados de mis celebraciones eucarísticas me hacen experimentar intensamente su carácter universal y, por así decir, cósmico. Sí, cósmico, porque también cuando se celebra sobre el pequeño altar de una iglesia en el campo, la Eucaristía se celebra en cierto sentido sobre el altar del mundo. Ella une el cielo y la tierra, abarca e impregna toda la creación. El Hijo de Dios se ha hecho hombre para reconducir todo lo creado en un supremo acto de alabanza a aquel que lo hizo de la nada. De este modo, Él, sumo y eterno sacerdote, y entrando en el santuario eterno mediante la sangre de su cruz, devuelve al Creador y Padre toda la creación redimida. Con lo cual, Padre, aquí el Papa nos está hablando de lo que puede hacer un sacerdote, solo un sacerdote, y en virtud del sumo y eterno sacerdote Cristo. Por eso también hoy es un día hermoso para darles a ustedes las gracias, a los valientes, a los que permanecen firmes, a los que a pesar de tanta destrucción con los medios de comunicación, a veces, no siempre por supuesto, a los que a veces están tan solos en su soledad, en su ministerio, quizá escondidos en parroquias donde faltan fieles, pues siguen al pie de la cruz. Es un día hermosísimo y, como dice Santa Edith Stein, ¿no? A veces es más fácil ir a la cruz con Cristo que hacerse niño con Jesús recién nacido. Quizá para muchos de ustedes pueda resultar a veces eso, el olvido de nosotros los fieles, la indiferencia, pues mucho más doloroso que quizá momentos gloriosos de cruz. Así que, Padre, muchísimas gracias por su ministerio. Y bueno, Padre, ahora antes de finalizar, una cosa importante, y es que cuando usted dio la conferencia a mí me impresionó, la devoción con la que lo contaba todo, y también esa experiencia personal. Usted fue con una reliquia de una pequeña gotita de sangre. Cuéntenos cómo adquirió esta reliquia tan hermosa. Sí, para mí fue algo muy significativo porque una noche estábamos en la mesa comiendo y al terminar de comer, el padre Juan Carlos Magno fue a buscar este bol que tenía el milagro eucarístico, ¿no? Y lo trajo a la mesa para que lo miráramos y para que habláramos de qué pensábamos, ¿no? De esto. Fue muy al principio porque durante 40 días eso se mantuvo fresco y después se evaporó totalmente el agua y quedó como una costra, que es tal cual como se lo ve hoy, ¿no? Así que fue durante esos 40 días en que esto estaba fresco, ¿no? Y entonces, como estábamos en la mesa, en un momento, sin decirnos nada, tomó un palillo de dientes y lo pinchó y sangró. Y entonces no sabía qué hacer, ¿no es cierto? Y entonces tomó una servilleta blanca, de tela blanca, y empezó a hacer unos puntitos con la sangre del palillo, ¿no? Y habrán sido 6, 8, no sé, puntitos que quedaron en esa tela, ¿no? Bueno, nosotros no sabíamos nada, pero a los días nos regaló a cada uno de los 4, ¿no? Los 3 sacerdotes y el diácono, un pequeño relicario. El mío tenía a la
Virgen de la Medalla Milagrosa Mm. en la tapa, y adentro de ese relicario había un cuadradito de tela que tenía un puntito rojo, que era esa gotita de sangre. Y bueno, evidentemente para mí es un gran tesoro, ¿no? Que me ha regalado el párroco y que yo he conservado todo el tiempo, y que hemos llevado muchas veces a los enfermos para darles la bendición con esta reliquia. Así que sí, fue algo muy significativo el ver sangrar, ¿no es cierto?, ese pedazo de carne, ¿no? Y algo mínimo, ¿no? Es decir, como una gotita, ¿no? Pero así fue, ¿no? Y así tiñó esa tela, y así lo guardo yo con mucho cariño, ¿no? Claro, Padre, o sea, volvemos a decir, cuando comulgamos comemos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor. Pero qué duda que estas muestras de amor predilecto hacia sus sacerdotes justo, pues se enternecen, ¿no? Como que estrechan esos lazos de amistad, así como cuando un amigo nos regala algo muy, muy especial, pues imagínense todo un Dios y el regalo de los regalos, ¿no? Una gota de su sangre. Sí, porque además basta una gota de sangre de Jesús para redimir al mundo, ¿no? Uh-huh. Porque son gotas que tienen un valor infinito, ¿no es cierto? Porque es Dios el que se hace hombre, ¿no? Y la persona divina del Verbo es la que está detrás de la humanidad de Jesucristo, ¿no? Entonces, bueno, una gota de su sangre bastaría para salvarnos, ¿no? Así es, Padre. Padre, una pregunta porque se la hacen muchos fieles. Hace poco fue un grupo de personas de un colegio a visitar el milagro. A veces hablan de signos, pero ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre un signo y un milagro? ¿Y cuál es la palabra correcta para designar este milagro eucarístico? Bueno, yo creo que la palabra correcta es milagro eucarístico, porque es la palabra técnica que utilizó la Iglesia, y por eso es la palabra que utilizó Carlo Acutis, y es la palabra que utiliza la Santa Sede para designar estos hechos, ¿no? Ahora, una propuesta que hizo el arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Bergoglio, fue de llamarlo signo eucarístico, porque dijo, la ciencia no va a decir que esto es un milagro. Es decir, cuando la ciencia dijo esto es un pedazo de carne del miocardio vivo y herido, él dijo, bueno, es decir, que la ciencia no diga que esto es un milagro, sino que lo que diga que esto es un milagro es la conversión de las personas, claro, las vocaciones sacerdotales, la adoración eucarística, es decir, como por los frutos lo conoceréis, ¿no? Yeah. Es decir, que sean esos frutos los que hagan de esto un milagro. Pues es una propuesta interesante, ¿no es cierto? Y por eso muchas veces cuando se refieren a esto, y él mismo cuando se refería a esto, se refería como el signo eucarístico, ¿no? Y en la parroquia muchas veces utilizan esta terminología, ¿no? El signo eucarístico de Santa María. Ahora, técnicamente es un milagro eucarístico, sí. Ya. Padre, después del milagro eucarístico, ¿qué sucedió en la parroquia? ¿Se vio esa transformación? ¿Qué repercusión tuvo en los fieles? Ya nos contó la repercusión que tuvo en ustedes los sacerdotes, pero en los fieles, ¿qué se pudo apreciar? Pues tardó mucho en saberse, ¿no? Porque esos 8 años solo lo sabían muy pocas personas, ¿no? Pero cuando el cardenal Bergoglio permitió que se supiera, entonces se hizo un folleto y se hizo una catequesis a los fieles, se le contó, y a partir de eso 2 veces por mes se presenta el milagro eucarístico, también con una catequesis para poder transmitir lo que significa, ¿no? Que Jesús esté vivo y herido en la Eucaristía. Y entonces se hizo una capilla para la adoración, a donde se trasladó el sagrario donde pasó este milagro, y se hizo una caja fuerte en donde se guarda
no solamente el milagro eucarístico, sino también esas patenas que se mancharon con sangre y todas las jeringas y portaobjetos y algodones y todo lo que se analizó a lo largo de este tiempo, que de alguna manera tocó o pudo estar manchado con esto, se lo guarda en esa caja fuerte, ¿no? Y ahí se lo muestra. Así que bueno, hay adoración, están estas catequesis y es curioso que en general no es como un santuario, ¿no es cierto?, en donde hay grandes peregrinaciones ni nada de eso, sino más bien lo que la gente siente es gusto de ir a ver esto y de enterarse de este milagro, pero la necesidad de encontrarlo a Jesús en la Eucaristía de su parroquia, de su sagrario, ¿no? Y eso es un signo muy lindo, porque en realidad el gran milagro eucarístico es la Eucaristía, ¿no? Claro. ¿Cierto, no? Sí, sí. Y la vida de gracia, que por supuesto, aquí también Claro. recordamos lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que es lo que hemos estado hablando con el Padre. Quien tiene conciencia de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. ¿Para qué? Para que ese alimento alimente, para que realmente vayamos experimentando cada vez más lo que es un alma viva, ¿no? Que podamos, de suyo, Padre, hay muchas almas que últimamente, la beata Alessandrina da Costa, que vivió 11 años solo de la Eucaristía, Marta Robin también en los últimos años solo de la Eucaristía, como experiencias bellísimas del valor de la Eucaristía, pero por supuesto como volver a retomar. Qué hermoso que se haga la catequesis en la parroquia, y es la invitación que queremos extender a todos los bonaerenses y bueno, a toda Argentina, porque realmente es digno de ver, de experimentar, de dejarnos transformar. Es evidentemente a la adoración eucarística lo mismo, porque estamos adorando el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor. Pero estos milagros ayudan mucho a que podamos estrechar esos lazos de amistad con Jesús, que se hace tan cercano a nosotros. Así es, hermana, así es. Qué lindo, qué gracia. Padre, pues nos vamos despidiendo, nos queda un minuto. Queremos pedirle primero, volver a reiterar muchísimas gracias, no solamente por estar acá, sino por el don de su sacerdocio, por cómo lo vive. Y bueno, queremos que nos despida en este día tan especial con una bendición para todos nuestros oyentes y todos los que queremos convertirnos día a día. Con mucho gusto, hermana. Vamos a prepararnos, ¿no?, para esta Navidad, para recibirlo a Jesús en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestras casas, en la iglesia, en el mundo, en nuestra patria. Y vamos a recibir esta bendición para todos los oyentes, pero también para sus familias y para todos aquellos que guarden el corazón. Que Dios vaya delante de ustedes para guiarlos y detrás de ustedes para protegerlos. Que les muestre su rostro y aparte de ustedes todo obstáculo con el mal. Y que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Gracias, amén. Padre. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.